Pues ahora sí, muy buenas tardes. Un placer recibirles aquí en el Centro Universitario de Avilés. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Barreiro, a su presidente, a Jesús Sanjurjo, y a su directora, Carmen Suárez, por organizar no solo este acto aquí, sino por organizar esta visión a largo plazo, esta serie de conferencias a lo largo de todo el año de Asturias 2050, una forma de abordar la prospectiva adelantándonos a lo que tiene que ser e imaginando lo que tiene que ser. Y bueno, pues en esa serie de conferencias, hoy es la primera en Avilés. Jonas, no estamos enfadados, aunque estemos así separados. Somos grandes amigos, Jonas y yo. Y bueno, pues empezamos por Europa, en un momento en el que yo creo que es muy necesario pararse en Europa, porque estamos viviendo cambios que quizá no hubiéramos imaginado hace muy poco tiempo y que sitúan a nuestro continente en un contexto mundial donde se van a producir o donde se están produciendo cambios profundos, obligado por una serie de circunstancias y por unas nuevas coyunturas geoestratégicas, un modelo en Oriente, un modelo en Occidente, que estoy segura de que a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Europa no nos pueden representar. El futuro no puede ser parecido a Rusia o parecido a lo que en estos momentos pasa en Estados Unidos o parecido a China. Y decía hace unas semanas un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, que hablaba en un artículo sobre la discreta grandeza de Europa, quizá algo que se puede decir desde fuera de Europa mejor, que lo que el continente europeo ha conseguido en los últimos 80 años es extraordinario y que no existe un mejor referente de convivencia en el mundo entero ni una realidad mejor a la que mirar con esperanza. Esta realidad aparentemente es fácil de defender y es probable que nos una como europeos. Sin embargo, es más necesario que nunca salir a proclamarlo y a reivindicar esta forma de vivir en Europa, como hizo quizá en Roma el fin de semana pasado un montón de ciudadanos y ciudadanas y una serie importante de alcaldes, que me parece algo también muy significativo, ¿no? Y bueno, es verdad que hay que abrazar esa causa y posiblemente tengamos que volver a salir a las calles, a reconocernos a nosotros mismos y a valorarnos, pero a la vez miramos con expectativas y con alguna preocupación las pruebas que Europa tiene que pasar en materia, yo diría, de 3 temas, pero que estoy segura de que Jonas nos va a profundizar mucho mejor que yo en ello. Por un lado, en primer lugar, la protección y el desarrollo de nuestra industria, algo que en esta comarca y en esta región nos afecta especialmente, todo lo que tiene que ver con el acero y sus derivados y con la influencia de la energía y sobre todo de la energía renovable y de la energía verde en todo ese desarrollo, y la compatibilidad de todo ello no solo con el desarrollo industrial, sino con la sostenibilidad y el reto de la descarbonización y el compromiso de cero emisiones, al que de ninguna manera, a pesar de lo que pasa, deberíamos de renunciar. En segundo lugar, la construcción de un verdadero sistema europeo de seguridad y defensa que garantice que este modelo que nuestro modelo europeo sea respetado por el resto de actores internacionales tan lejos que están de la justicia social, de la democracia, del estado del bienestar y de conseguir un espacio de libertad de nuestro espacio convivencial, ¿no? Y eso significa tener un escudo de seguridad amplio, un escudo de seguridad que tiene que ver con la ciberseguridad, pero también con una seguridad más pesada, con una defensa inteligente y con una defensa pesada, por decirlo a grosso modo.
Y bueno, ambos tienen que formar parte del desarrollo industrial de Europa, y una base de nuestro desarrollo industrial futuro pues seguramente estará basado en el desarrollo de este escudo de defensa. Y por último, la necesidad de defender la cultura, la creación, la libertad en todas sus formas y en todos sus formatos, y los valores, nuestros valores, que van desde nuestras piedras hasta nuestro patrimonio, nuestras lenguas, o la forma en que hemos conseguido disfrutar en los distintos formatos de nuestros museos o de un parque, que en todo ello no configura un parque temático, sino que son los ingredientes de nuestra cultura y de nuestra convivencia y de la creatividad que hemos sido capaces de desarrollar en estos años, que están sustentados en valores y en la base de muchas derrotas y de años de guerras, de desencuentros, de pérdida, de muchísima sangre, y finalmente de haber acordado un sistema de convivencia, un sistema de paz, un sistema de defensa de los derechos humanos, que es el hábitat y el ecosistema de una civilización humana, como decía Héctor Abad y como os decía al principio, absolutamente extraordinaria. Y bueno, desde el corazón de la democracia europea, donde está el Europarlamento, viene hoy a contarnos Jonás y hablarnos de todos estos retos que los está viviendo en primera línea y siendo protagonista de algunas de todas estas cuestiones. A veces los socialistas, cuando nos juntamos, no explicamos con quién hablamos, no valoramos las trayectorias, así que yo voy a hacer un recorrido pequeño y breve para dejar tiempo a Jonás sobre quién es Jonás, ¿no? Jonás Fernández es ejecutivo MBA por la IES Business School, es máster en Economía y Finanzas por el CENFI Banco de España, es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, donde estudió de 1997 a 2001. Ha completado su formación con un programa de econometría avanzada en la London School of Economics and Political Science y ha hecho diversos estudios de senior internacional en Harvard, en University. También ha participado en diferentes espacios de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Oxford, y ha disfrutado de una estancia en la China Europea International Business School en Shanghái en 2012, Jonás. Y en el terreno profesional, pues ingresó como analista de Economía y Política Internacional en Solchaga, Recio y Asociados en 2005, una consultora presidida por Carlos Solchaga. 3 años después pasó a la dirección del Servicio de Estudios y en 2014 fue nombrado economista jefe de la compañía. Ha compaginado esta actividad laboral con la docencia en la Universidad Carlos III durante 2007 a 2010 y con varias actividades emprendedoras. Además, ha participado en distintos libros colectivos sobre asuntos económicos, financieros y europeos, y ha publicado de manera individual 3 libros hasta el momento. El último, Volver a las raíces, en clave intelectual, 2021, traducido al inglés en 2022. Crónicas europeas, Concordias y Discordias de la Unión, la editorial Catarata en 2017, y una alternativa progresista, una respuesta a la crisis económica e institucional de España, publicado por Deusto en 2013. Asimismo, colabora habitualmente en medios de comunicación, en El País, en 5 Días, también en La Nueva España, y desde 2014 Jonás Fernández es eurodiputado en el Parlamento Europeo, en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde ejerce desde 2019 como portavoz del Grupo Socialista Europeo, y a la Subcomisión de Asuntos Fiscales, y además es suplente de la Comisión de Presupuestos. Anteriormente fue secretario general de Juventudes Socialistas en Oviedo en 1998 hasta el 2000 y formó parte de la Ejecutiva Socialista de Asturias del 2000 al 2001. Durante los años universitarios fue también miembro del claustro de la Universidad de Oviedo y asimismo ha participado en el diseño de los programas electorales en varias elecciones legislativas. Fue asesor de política económica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en 2004-2005
y es colaborador en distintas fundaciones nacionales e internacionales, y además fue seleccionada para cursar el programa de liderazgo político del Instituto Aspen, presidido por Javier Solana. He quitado algunas cosas de su currículum para no alargarme, pero creo que merece la pena hacer recorridos porque a veces no valoramos lo que tenemos. Sobre todo tenemos la suerte de que Jonás nos representa a los socialistas asturianos en el Europarlamento, en la que yo creo va a ser una de las legislaturas más apasionantes que hemos vivido en los últimos años. Así que, Jonás, el micrófono todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Un placer estar en Avilés. Gracias, Mariví, por la presentación, por la cariñosa presentación. Y, por supuesto, gracias a la Fundación por la invitación. Gracias, Suso. Y encantado de inaugurar este programa, ¿no?, que de aquí al otoño, ya casi al invierno, pues, en fin, vais a desarrollar, o vamos a desarrollar, me sumo en la medida de lo posible, ¿no?, pues una senda de seminarios, de debates, de conferencias que seguro que van a iluminar y mucho las perspectivas de Asturias a medio plazo, pensando en ese 2050 que marca, ¿no?, este propio seminarios, este orden de conferencias. Sin duda, creo que estar bastante tentado a hablar de la situación inicial, la situación actual de la Unión Europea, pero creo que tenéis en el programa una conferencia de Arantxa González Laya sobre la situación del mundo, al fin y al cabo, y yo creo que voy a intentar, en la medida de lo posible, no inmiscuirme, ¿no?, en el contenido de la conferencia de González Laya, y voy a intentar, como digo, en la medida de lo posible, ceñirme al título que se me pide. Porque el título que se me pide es muy concreto y se refiere a los retos de Asturias en el marco de la Unión Europea, con ese horizonte de 2050. Y, por lo tanto, como digo, en fin, no pudiendo evitar del todo no hablar de la actualidad, sí voy a intentar hablar de Asturias o de cómo veo el papel de Asturias en el marco de la Unión Europea. Y en este sentido empezaré con una reflexión que suelo hacer siempre en mis exposiciones públicas sobre la percepción que los ciudadanos tenemos de la Unión Europea. Porque, en fin, al menos en mi experiencia, en la mayoría de las conversaciones o de diálogos o de comentarios con amigos y compañeros y conocidos sobre la Unión Europea, y también cuando uno lee la prensa escrita o la prensa televisiva o la prensa digital, uno sigue percibiendo que una gran mayoría de los ciudadanos españoles entienden que la Unión Europea es una especie de organización multilateral o una especie de organización multinacional. Hablamos de la Unión Europea como se habla del Fondo Monetario Internacional o de Naciones Unidas o del Banco Mundial o incluso de la ONU, sin, en mi opinión, internalizar adecuadamente que los asturianos y los españoles formamos parte de una democracia más amplia, que es la democracia europea. Es decir, Europa no es, insisto, una institución multilateral donde los Estados miembros, los gobiernos nacionales acuerdan o desacuerdan políticas o decisiones concretas. La Unión Europea no es ni más ni menos que la extensión, podríamos decir, territorial o conceptual de la democracia que vivimos cada día, de la democracia local, de la democracia regional, de la nacional y también, como digo, de la democracia europea. De tal manera que esa percepción de la Unión como una institución más bien multilateral que como un espacio de convivencia, de ciudadanía compartida y de democracia activa en la que participamos y decidimos, hace que cuando pensamos en el papel de Asturias en ese debate europeo, sigamos viéndolo, yo creo que de una manera, no sé si sesgada, pero al menos parcial. No somos capaces a internalizar adecuadamente cuál es el papel de Asturias, porque no somos capaces tampoco de
apreciar adecuadamente cuál es el papel de los ciudadanos, de la ciudadanía en la Unión Europea. Porque, como digo, seguimos viendo, ¿no?, cuando uno ve el telediario, los consejos, los ministros, los presidentes, en fin, la liturgia que uno ve en los medios de comunicación no es muy distinta a la liturgia de cualquier otra institución multilateral o institución multinacional. No haré muchos comentarios sobre política actual o política presente, pero esta semana veía el acuerdo parlamentario de Foro y del PP y al final hablaban de que se comprometían a que la voz de Asturias estuviese en todos los foros nacionales e internacionales. No lo digo como crítica partidista, pero sí como ejemplo de que no somos capaces de ver la democracia europea como una extensión más de la democracia nacional o de la democracia local. Y como digo, esta manera de percibir Europa tiene un problema, o tiene varios problemas, pero uno de ellos es no percibir, en mi opinión, cuál es el papel que debiera tener Asturias. Porque si Europa es una institución multinacional o intergubernamental, ¿qué hace una comunidad autónoma ahí? ¿No? ¿Qué hacemos los asturianos? No vemos, yo creo que no somos capaces de entender bien cuál es el encaje de nuestra región. Y me vais a permitir que, a fuerza de abusar de vuestra confianza, haga un pequeño repaso sobre Europa. Porque los españoles, la historia de nuestro país, en fin, que todos conocéis, de alguna manera de nuevo sesga la visión que yo creo que debemos tener desde Asturias de la Unión Europea. Y me explico, cuando me preguntan en Bruselas por los líos territoriales que tenemos en España, siempre les digo que España se ha quedado a medio camino entre Francia y Reino Unido, ¿no? Es decir, los esfuerzos posteriores a la Guerra de Secesión y la llegada de los Borbones a España para uniformizar el país y construir un Estado como lo había hecho el abuelo, como había hecho Luis XIV en Francia, es un proceso que no llega a su fin, ¿no? Y que, en fin, vemos el resultado en nuestro país con distintas regiones o nacionalidades o comunidades autónomas con tensiones, en algunos casos independentistas, en otros casos no tanto, ¿no? Pero no somos el Reino Unido, ¿no? Porque el Reino Unido, aún sin constitución, como sabéis, permite que los distintos reinos que conforman el Reino Unido, su propio nombre lo indica, pues puedan celebrar referendos de autodeterminación, y así ocurrió en Escocia no hace tanto. Yo creo que las referencias de Francia y las referencias del Reino Unido de alguna manera nos sesgan la visión de lo que es Europa en realidad. Porque Europa es algo bastante distinto. Yo he de decir que también, es decir, hasta que yo no llegué a Bruselas y empecé a convivir con mis colegas europeos de otros territorios, yo creo que no logré entender qué es esto de Europa. Y mirad, en España hablamos que tenemos un país con 500 años de historia. Hubo un presidente del gobierno que dijo que éramos la nación más antigua de Europa. Sobre esto volveré después. Pero mirad, Alemania, que es un gran país, es probablemente el país más central en el proceso de construcción europea y sigue siéndolo. Quizá no somos conscientes o no lo vemos en el día a día, pero Alemania se unifica, no digo que se reunifique, se unifica en 1871. O sea, es apenas hace 150 años. Pero es que la Alemania que se unifica en 1871 no llega a ser un Estado federal, tal y como hoy en día concebimos los Estados, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante esos 40, 50 años, en los que 31 estados principados, en la actualidad Länders, de lengua alemana, todos menos Austria, Luxemburgo, deciden unificarse, liderados por Prusia. El gobierno federal era un gobierno que no podía poner impuestos. No había impuestos federales en Alemania. El gobierno federal no podía emitir deuda. No había deuda federal. El gobierno federal era un gobierno que estaba permanentemente mediatizado por el poder de Prusia, que era quien realmente decidía la política en Alemania. Y Alemania era poco más que una unión aduanera
digámoslo claro, donde el rey, donde el canciller era el rey en Alemania. Porque no era el rey de Alemania, porque en Alemania había otros reyes, otros príncipes, otros principados, de tal manera que hasta que Alemania no pierde la Primera Guerra Mundial y los aliados fuerzan de alguna manera la Constitución de Weimar, Alemania no es un estado federal, es una cosa bien distinta, por cierto, bastante parecida a lo que en la actualidad sigue siendo la Unión Europea. Pero si Alemania se unifica en 1871 y hasta 1918 no es un gobierno, no tiene un Estado federal asimilable a lo que hoy entendemos como Estado, no hace falta deciros que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania se dividió en dos y estuvo dividida en dos hasta los 90, ¿no? Por lo tanto, si uno echa la vista atrás, Alemania casi ha estado más años dividida que unificada, cuando hoy en día hablamos de Alemania como una realidad perenne, una realidad permanente en la historia, una realidad que marca el día a día de la Unión Europea, pero que tal parece que fuese una cosa tan perenne como los españoles imaginamos de nuestro propio país. Si vamos a ese fin de la primera... Después espero daros pistas de por qué os estoy contando esto, ¿vale? Pero yo creo que es importante que os lo cuente, espero que al final le veáis el sentido a todo esto. Si vamos al final de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? que fundamentalmente hace caer el Imperio Austrohúngaro y también el Imperio Otomano, que no están normalmente en nuestras oraciones, pues tenemos que Hungría, hoy en día gobernada por Orbán, se forma tal y como hoy la conocemos, más o menos en 1918. Y hay muchos húngaros repartidos por otros países. En Rumanía hay una minoría húngara muy fuerte, de tal manera que la extrema derecha rumana y la extrema derecha húngara se odian mutuamente, porque obviamente todas las extremas derechas son hipernacionalistas y la extrema derecha rumana no convive bien con una minoría húngara que habla húngaro, que quiere hablar húngaro, porque proceden de las comunidades húngaras que habitaban en ese territorio durante siglos y siglos y que durante muchos años convivieron bajo el imperio austrohúngaro. Pero si hablamos de Hungría, hablamos de Checoslovaquia. Hoy en día ya todos sabemos que existe Chequia, que existe Eslovaquia, pero Checoslovaquia, por juntos o por separados, empiezan a existir también después de la Primera Guerra Mundial. Después fueron ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el 93 conformaron un país que se dividió hoy en día en dos naciones distintas, con problemas también étnicos, incluso problemas lingüísticos que están muy presentes. Con la Primera Guerra Mundial también se crea el Estado de los eslovenos, de los croatas y de los serbios, también por partición del Imperio Austrohúngaro, que más tarde, con la caída también del Imperio Otomano, acaba conformando lo que conocimos como Yugoslavia durante mucho tiempo y que en los 90 desaparece. Y países europeos como Croacia o Eslovenia, países de la Unión Europea, quiero decir, hay otros que siguen fuera, pero Croacia y Eslovenia se fundan en 1991. Y hace un par de años fui a ver un partido de la selección española contra los croatas que jugaban en la Liga de Naciones en Rotterdam, creo que jugaban, y la verdad que uno se asusta de la fuerza del nacionalismo. Pero claro, cuando uno piensa que tu país tiene apenas 30 años, daros cuenta que cómo tienen que estar los ánimos nacionalistas en un país que tiene apenas 30 años de historia, ¿no? Cuando están conformando casi su propio Estado. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Austrohúngaro, pero también la pérdida de los alemanes, se recupera en la historia un país que había desaparecido durante 150 años, que es Polonia-Lituania, ¿vale? La mancomunidad polaco-lituania. Un imperio que hoy en día es, de nuevo, como españoles o como ciudadanos del sur, del sur de Europa, nos queda bastante lejos, pero el imperio... la mancomunidad polaco-lituana fue central en toda la historia europea. Y ahora que tenemos una guerra en Ucrania, pues debiéramos pensar, por ejemplo, que Lviv, todo el oriente, todo
el occidente de Ucrania formó parte de Polonia durante años, como digo, teniendo en cuenta que incluso Polonia desapareció de los mapas de Europa durante 150 años en distintas particiones entre los propios prusianos, los austrohúngaros y, por supuesto, el imperio ruso. Rumanía, la hoy Rumanía no se conforma de nuevo hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que se queda con una parte de Transilvania, donde también hay húngaros, donde estaban los húngaros que os decía antes. Pero, por ejemplo, Bulgaria es de 1908, o sea, apenas nada, ¿vale? También creado con la caída del Imperio Otomano. Me estoy enrollando, pero creo que merece la pena echar un vistazo a lo que es Europa si pensamos después en cuál es el papel de Asturias. Para eso os lo estoy contando todo esto. Bélgica se independiza de los Países Bajos en 1830 y un año después se decide la partición con Luxemburgo, que es otro país que formó parte siempre de la Unión Aduanera alemana, pero que no es, es decir, que a día de hoy nunca fue Alemania. Y Bélgica, muchas veces cuando hablando con españoles, sobre todo con los muy nacionalistas, ahora que está, hay debate, ¿no?, sobre cómo la extrema derecha también está en el debate público. Los tercios de Flandes. Todos hemos escuchado historias de los tercios de Flandes, pero ninguno recordáis ninguna guerra española para ocupar Flandes. Porque España nunca invadió Flandes. España nunca ocupó Flandes. O sea, Flandes era la herencia de la madre de Carlos V por vía de Maximiliano. Quiero decir con esto que, en fin, cuando hablamos, por ejemplo, a menudo de la Flandes española, es decir, Flandes nunca fue española, era parte del territorio de los Habsburgo, porque en aquellos años no había países como los conocemos hoy. Lo que había eran territorios controlados, poseídos, y ciudadanos, por cierto, anclados al suelo, que no se podían mover, que eran empresas familiares. Y la empresa familiar de los Habsburgo le dejó la Borgoña, ¿verdad?, a Carlos V, donde nació, ¿vale? Pero bueno, la historia de Bélgica es muy interesante, pero cuando Bélgica además se independiza de Países Bajos, daros cuenta que la frontera entre Países Bajos y Bélgica es una frontera religiosa. Porque en Bélgica, lo que hoy es Flandes, en realidad son, pues, si podemos hablar de cuestiones nacionales o de identidad, es decir, los flamencos son más neerlandeses que valones. De hecho, estas dos comunidades son muy relevantes porque la identidad religiosa fue más importante que la identidad lingüística. Y la identidad religiosa hizo que Flandes se juntara con Valonia, porque solo que la identidad, como digo, la identidad religiosa era más importante que la lingüística. Y bueno, de Francia y de las Segundas Guerras Mundiales y de Napoleón, de esto me lo salto porque lo tenemos más presente. De tal manera que, bueno, Italia, ¿no? No lo había dicho. Italia se unifica también a finales del siglo XIX. Y a día de hoy, o sea, no se acaba de conformar sus fronteras hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y a día de hoy el Tirol del Sur, por ejemplo, que está en Alemania, en Italia, perdonad, el Tirol del Sur es una región italiana que yo tampoco conocía hasta que llegué allí y encontré un diputado de Tirol del Sur. El diputado de Tirol del Sur tenía un apellido alemán bastante complicado. Y un día fui a verle y dije, ¿quién eres?, ¿sabes? Entonces, este buen hombre me explicó, y después pude enterarme un poco más, que a día de hoy Tirol del Sur tiene un régimen fiscal parecido al del País Vasco. Tienen un cupo. Los impuestos los cobran localmente las autoridades locales. Pactan de manera periódica cuánto aportan al fisco italiano. Los colegios se enseña alemán, tienen un parlamento donde se habla alemán y tienen un margen de autonomía dentro de Italia que, como digo, se parece bastante a lo que pudiéramos tener en España con el País Vasco, digo, con el cupo y con el fuero incluido. En Bélgica, vuelvo a Bélgica, esa división entre las dos comunidades hace que los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos internacionales tengan que ser aprobados por los dos parlamentos. El Parlamento Nacional tiene muy poco poder sobre política exterior, pero que sigue estando en el poder de los parlamentos de Valonia y de Flandes.
de Alemania, que hablaba al inicio sobre el proceso de unificación alemana, a día de hoy Baviera tiene la capacidad constitucional de emitir pasaportes. O sea, yo no sé si, es decir, Baviera emite pasaportes, puede emitir pasaportes en Alemania. Y digo más, uno de los grandes filósofos europeos, es decir, que de alguna manera alumbran también el proceso de construcción europea, que es la paz perpetua kantiana, pues sabemos dónde nació Immanuel Kant, vivió, dio clase, escribió y habló sobre Europa, pues en lo que hoy es Kaliningrado, que forma parte de Rusia, que durante una buena parte fue Prusia, y por lo tanto entendemos que Alemania. Vale, pues Immanuel Kant es de Kaliningrado, y es decir, una situación, ¿no? Una ciudad, un territorio que, en fin, veremos a ver, vamos, que está también en torno a otros en fin, circunstancias, ¿no? Cuando yo llegué a Estrasburgo, conocía a una señora ya mayor que tenía 3 pasaportes en su casa, ¿vale? Que había sido francesa y alemana, alemana y francesa, dependiendo de quién ganara las guerras, desde Napoleón hasta, en fin, hasta Hitler. Y bueno, en Polonia hay también una comunidad en Silesia que tiene su propio idioma y que tiene serios problemas de integración en el Estado polaco. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues que, en mi opinión, la percepción que tenemos los españoles de nuestra propia historia como país, como Estado o incluso como nación, hace que no, en mi opinión, veamos de una manera transparente qué es en realidad Europa, cómo se distribuyen los actuales estados europeos, cuál es la historia de los pueblos que conforman esta esquina del continente euroasiático. Y eso hace que, unido a esta manera de entender Europa como una institución intergubernamental, yo creo que algunas comunidades autónomas, y entre ellas, como digo, la nuestra, no seamos capaces de entender qué es realmente Europa o qué es realmente la Unión Europea. Lo que la Unión Europea es mucho más que una unión entre Estados. No es solo una unión entre Estados. Es un proyecto para dar un marco jurídico, político, constitucional en el cual los europeos podamos vivir en paz y podamos vivir sin cambiar las fronteras de un día para otro y conformando de manera permanente estados o naciones en las cuales siempre queda gente en los grises que acaba sufriendo las consecuencias de toda esa manera de conformar el mundo, ¿no? o esa manera de imaginarla. Y os hablaba antes de que los españoles nunca habían ocupado Flandes, la habían defendido los tercios en nombre del rey, pero no los españoles, la habían defendido, porque ciertamente hasta Westfalia los estados, tal y como hoy entendemos que son los estados, hasta la paz de Westfalia, que finaliza la guerra de los 30 años, en Europa no había estados, había territorios que eran propiedad de familias. Es que es un mundo bien distinto. Y si los europeos nos inventamos los estados entonces, con el paso de los siglos también acabamos inventando las naciones, porque las naciones son un fruto del proceso, del proceso de ilustración, entre otros, el proceso liberal desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero que la nación, en mi opinión, aparece por primera vez en la Constitución americana con We the People, nosotros el pueblo. Hasta entonces no había ningún pueblo, ningún país. Había estados, pero no había pueblos. Y de esa aparición en la Constitución americana vamos a la Revolución Francesa o vamos a la Constitución de Cádiz, ¿no? Nosotros los españoles de ambos hemisferios, ahí es donde empieza la nación. Y esa combinación entre el Estado y la nación protagoniza todo el siglo XIX hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, donde ya emerge el modelo de Estado-Nación por antonomasia. Y ese modelo de Estado-Nación, con la partición del Imperio Austrohúngaro, con la partición del Imperio Otomano, con el nacimiento de los propios nacionalismos en países como el nuestro, o de los procesos de unificación como en Alemania o en Italia, conforman una realidad que yo creo que es la nebulosa que tenemos en nuestra cabeza sobre lo que significan las naciones, los estados y lo que significa la Unión Europea. Pero la Unión Europea pretende superar todo eso. La Unión Europea pretende, como digo,
en mi humilde opinión, saltar sobre las nacionalidades y los estados para conformar un entorno de vida en libertad y convivencia, y por primera vez en la historia basado en la democracia, porque todos los procesos de integración europeo previos estaban basados en el imperialismo o en la guerra. La Unión Europea es la primera vez, no es el primer proyecto integrador de la Europa, es el primer proyecto integrador de Europa, como digo, basado en la democracia. Y ahora voy a Asturias. Es decir, con este marco, como digo, de lo que significa Europa, yo creo que tenemos que pensar en decir, como me piden los ponentes en el título, cuál es el papel de Asturias. Entonces, Asturias, o sea, si somos capaces de quitarnos de encima esta visión intergubernamental de la Unión Europea, Asturias, como otras regiones, tiene un sitio en esta Europa. Pero tiene que verlo, ¿no? Tiene que ser capaz de otearlo al menos. Y el papel de Asturias tiene que, de alguna manera, ver en qué medida algunas de nuestras necesidades o desafíos pueden encontrar respuesta directa, tanto en el gobierno asturiano como en el gobierno de España, como aquellos otros que tienen que tener una línea de comunicación con aquellos que deciden las políticas europeas. En Asturias, a menudo, yo creo que Asturias tiene un problema, y esto sí que creo que lo tiene, y es que somos pequeños, ¿sabes? El problema de tamaño no es menor, y hace que algunos sectores de nuestra sociedad pues tengan dificultades de crecimiento, ¿no? Hablábamos antes, Mariví hablaba de la cultura, ¿no? Pues, es decir, la cultura singular que tenemos pues necesita un tamaño, ¿no?, de mercado, de público, que quizá no llega tanto, ¿no? Y que solamente llega cuando uno es capaz de ser universal, ¿no? Y no quiero, podríamos hablar de Rodrigo Cuevas, cómo trasciende de las fronteras, ¿no? Es decir, la cultura de Asturias también es una cultura que comparte con toda Europa, y hablábamos hace ya un tiempo del libro de los europeos, que es un libro precioso sobre cómo en ese siglo XIX de construcción de las naciones hay una idea de Europa que está por encima de esas construcciones nacionales, y como digo, el libro de los europeos que os recomiendo es una vía por la cual la cultura y la ópera entre las culturas es capaz de configurar una comunidad en Europa que obviamente encuentra todo su desarrollo en el siglo XX. Pero aparte del tamaño, muchas veces nos autolastimamos sobre nuestra... que somos remotos, ¿no? La periferia de Asturias. Y realmente, si uno mira el mapa de Europa de nuevo, y lo mejor es verla de noche e iluminada, el centro de Europa es el espacio que tenemos entre Rotterdam, el oeste de Alemania, toda la parte entre, ¿no?, Francia y Alemania, Países Bajos. Ese es el centro de Europa. Y realmente de ese centro de Europa no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Obviamente no estamos al lado, pero no estamos tan lejos. Y además tenemos un mar que nos comunica, que nos permite estar allí bastante cerca. Y seguimos viendo como los mapas que ponemos en nuestros colegios son mapas de nuestro país, fundamentalmente, o de Europa, con nuestro país en la esquina y debidamente deformado para no ver la comunidad atlántica a la que pertenecemos también, pues quizá no somos capaces de vislumbrar, ¿no?, aún a pesar del buen trabajo que los puertos de Avilés y de Gijón están haciendo para estructurar toda esa comunidad atlántica, que por cierto tiene ahora una gran oportunidad derivada, entre otras cosas, del cierre de la negociación de Mercosur, por ejemplo, ¿vale? Porque es que estamos en la vía de comunicación entre el Mercosur y el centro de Europa, ¿vale? Estamos en el camino entre América Latina y el centro de Europa, y en fin, no estamos tan lejos, como decía. Pero como digo, nuestra singularidad o nuestra en fin, tenemos algunas cuestiones que nos hacen singulares, ni mejores ni peores, pero singulares. Una de ellas, como digo, es
este espacio geográfico en el que nos movemos y que, en mi opinión, debe ser un espacio fundamentalmente atlántico y vinculado al centro de Europa. Tenemos una diferencia orográfica, por ejemplo, con otras zonas españolas, ¿no? Alguna vez he comentado en el Parlamento que solo en Asturias, aunque ya cada vez menos, se puede esquiar por la mañana en Semana Santa y por la tarde ir a la playa. Y un colega me dijo, en Eslovenia también. O sea, en Eslovenia podemos esquiar por la mañana y por la tarde ir a la playa. Es decir, tenemos una orografía particular dentro de nuestro propio país, pero bueno, hay otras réplicas en Europa. Tenemos singularidades demográficas. Sin duda hay decir, los problemas de la reducida, ¿no?, natalidad, del envejecimiento, son problemas bastante compartidos con otras zonas de Europa. Tenemos un problema muy particular que es el equilibrio entre las cohortes, pero el problema del equilibrio entre las cohortes tiene una cosa buena y mala a la vez, y es que se resuelve solo con el paso del tiempo. Pero tenemos un problema también de densidad, ¿no?, de reparto poblacional. Somos pequeñitos y cada vez, y con un reparto, ¿no?, con muchas zonas vacías, pero de nuevo, un día hablando de los problemas de densidad de Asturias con un colega finlandés, él me decía que cuál era la densidad de Asturias, la densidad poblacional. Yo busqué el dato, no lo sabía, y me dijo, yo hago la campaña electoral en avioneta, ¿vale? Porque no puedo hacer una campaña electoral en coche, porque no hay gente, hay kilómetros y kilómetros, no somos Finlandia ni lo debemos ser, pero a veces yo creo que está bien pensar en otras zonas que tienen una realidad o que conviven con otra realidad. Sin duda, nuestra estructura económica industrial, ¿no?, con más del 20% del PIB en la industria, es una singularidad, sin duda, en nuestro país. Y a veces intentamos resolver problemas vinculados a nuestra propia singularidad a través de los cauces de nuestro propio país, que en los trámites se nos va. Y estoy pensando, por ejemplo, en el reglamento de las electrointensivas, ¿no? Es decir, nosotros somos los primeros en pedir el tratamiento especial de las electrointensivas, pero ¿qué ocurre cuando pasa por el trámite? Pues que se acaba, ¿no?, difuminando de alguna manera. Y, por supuesto, la pesca artesanal o la política agraria común, la agricultura, pues la agricultura atlántica, ¿no?, la ganadería atlántica tiene poco que ver con otras agriculturas o ganaderías de nuestro país. Dicho esto, intentando recapitular, ¿no?, Europa no es fundamentalmente o no es solo críticamente una unión de estados, es otra cosa. Asturias comparte mucho, obviamente somos españoles, ¿no? Por supuesto, con quien más compartimos es con el resto de españoles, pero también tenemos algunas singularidades que debiera incentivarnos a buscar alianzas en otras regiones que tengan problemas o singularidades parecidas a las nuestras, porque no estamos solos en esas singularidades. Y yo creo que esto tenemos que, como digo, de alguna manera internalizarlo para saber cómo podemos definir estrategias para Asturias, cuáles son los retos de Asturias en esa Unión Europea a 2050. Y decía que Europa no es solo una unión entre estados, sino que hay una ciudadanía europea, y que espero convenceros con algunos datos. En Europa, como sabéis, hay dos tipos de leyes. Por una parte hacemos directivas, por otra parte hacemos reglamentos. La traducción de la palabra reglamento al castellano es una mala traducción, porque en España un reglamento es una norma inferior a una ley. En Bruselas o en Europa, una directiva y un reglamento son leyes iguales, ¿no? La única diferencia es que las directivas marcan unas horquillas cuando regulan algo, que exigen una ley nacional que diga en qué margen de la horquilla fijas tu propia regulación local, ¿vale? Pero los reglamentos de los que os hablaba antes, cuando se cierra el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, el Fondo de Transición Justa fue un reglamento, el Fondo del ARAREF, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es un reglamento,
Cuando se cierra el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, se aplica a toda Europa de manera uniforme, no hay interpretación posible. Las directivas hay un margen de interpretación que exigen una ley nacional que la transpone, y esa exigencia de una ley nacional que la transpone hace que haya un debate y un voto en el Congreso y en el Senado en España, y eso sí que sale en los periódicos, los reglamentos no, y entonces estamos más habituados a escuchar hablar de las directivas que de los reglamentos. Pero mirad, del grueso del trabajo legislativo que hace Europa, dependiendo de los años, pero lo normal es que en torno a un 70% sean reglamentos. Reglamentos que, como digo, cuando se aprueban, se aplica a toda Europa. Se aplican a los 450 millones, toda la regulación de mercados digitales, que ahora está Teresa Rivera intentando poner en marcha o implementar con la oposición de Elon Musk y de toda esta panda de amigos de Trump en Estados Unidos, o son reglamentos, ¿no? O la ley de inteligencia artificial es un reglamento. O sea, todo esto es un reglamento para todos los europeos. Y como digo, esos reglamentos representan 2/3, un 60 o un 65% de la actividad legislativa que hace el Parlamento y el Consejo de manera anual. De tal manera que el resto, ese 35 o 40%, depende de los años, son directivas. Pues bien, las directivas en España, si la transposición de las directivas en España suponen, y de nuevo también depende de los años, en torno al 60 al 65% de las leyes que aprueba el legislativo español, el Congreso y el Senado español. De tal manera que tenemos, como digo, un 60%, un 70%, un 65% de reglamentos, 35 directivas, y de ese 35% de las directivas suponen 2/3 partes de las leyes que se hacen en España. De tal manera que, llevando esto a los números pequeños, podemos decir que por cada ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados y en el Senado, hay 1,5 directiva que se aprueba, pero que viene ya marcada por el legislador europeo. Pero es que 1,5 de esas leyes nacionales que son derivadas de directivas palidecen cuando podemos decir que hay 2,5 reglamentos. De tal manera que tenemos una ley exclusivamente española, 1,5 leyes españolas que son directivas y 2,5 reglamentos. Por lo tanto, por cada ley que se hace en el Congreso de los Diputados puede haber hasta 4 normas comunitarias que se deciden en Bruselas. Es decir, darnos cuenta de lo que significa esto. Y esto, veo ahí a mi profesor de estadística, esto es la variable flujo, porque podemos mirar la variable stock. Y la variable stock es años y años y años aprobando todos estos reglamentos y todas estas directivas. Y yo no soy jurista, pero podéis preguntar a jueces o a magistrados en qué medida el derecho europeo, que además es derecho primario, se usa de manera permanente en miles de circunstancias, incluso en ámbitos donde las competencias europeas son menos fuertes, como por ejemplo en derecho laboral, ¿vale? Donde también hay cuestiones prejudiciales, altejue. En fin, hay una ciudadanía europea que, en mi opinión, de alguna manera hace que algunos de los debates que tenemos en España tengan menos sentido de lo que creemos si, como digo, cuando pensamos que por cada ley exclusivamente española tenemos 4 normas comunitarias. Y cómo esa implementación de las normas comunitarias, ya sean directivas o reglamentos, tienen que hacerse de manera plural en el conjunto de Europa, porque Europa no es diversa, ¿no? es plural, y que a la vez intentemos pensar que España es otra cosa. No sé si creo que me explico. No hay otra manera de construir Europa, ¿no? que a través de este proceso federalizante, que es federal y que además es asimétrico, ¿vale? Porque cada país, cada territorio, incluso dentro de los países, como digo, hay realidades distintas, y podemos hablar del Tirol, como os decía antes, o de Silesia, o de la propia Bélgica, ¿vale? Los acuerdos comerciales, el Mercosur, ahí hay alguna duda, pero otros acuerdos comerciales previos, como el de Canadá, que tiene una parte de protección de inversiones y otra parte comercial pura. La parte comercial pura es competencia exclusiva de la Unión Europea y, por lo tanto, los parlamentos nacionales no tienen nada que decir, pero la parte de protección de inversiones es compartida, y eso hace que los parlamentos nacionales voten, y eso hace que en Bélgica tengan que votar los 2 parlamentos, el valón y el flamenco, y que el acuerdo de Canadá estuviera parado y bloqueado porque el parlamento valón no lo aprobaba. Un acuerdo, es decir, en fin, para que seamos conscientes de esto. ¿Y de qué hablan de estas leyes de las que estamos hablando?
pues hay leyes donde Asturias no tiene una singularidad, ¿no? Si hablamos de regulación, porque la regulación que hace Europa fundamentalmente se basa en regular aquellos mercados donde operan empresas multinacionales, donde las competencias de los Estados miembros no son suficientes para implementar las propias normas con eficiencia. Y eso hace pues que, por ejemplo, la banca o las finanzas, casi toda la regulación ya sea europea, pero yo creo que tampoco tenemos, en fin, una singularidad aquí. La teníamos en su día, pero esta singularidad ha ido desapareciendo. Pero, por ejemplo, la singularidad de las cajas de ahorro alemanas están muy presentes en Bruselas. Todo el rato están en Bruselas. En España eso ya, como, en fin, pasaron a otra historia, como bien sabéis, pues esa singularidad ya no la hay. Pero si hablamos de energía, si hablamos de industria, pues incluso si hablamos de competencia, la política de competencia, recuerdo, yo conocí al presidente de los astilleros de Gondán hace ya muchos años, antes de que yo fuese diputado, cuando era un joven economista en Madrid, en un evento en el cual se montó un gran lío porque Almunia estaba aplicando unas normas de competencia que suponía el fin de los astilleros en España y entre ellos en los astilleros en Asturias. Pero bueno, las normas de competencia. Quiero decir, y si miramos la vista atrás a estos últimos años, tenemos la revisión del mercado de derechos de emisión, la revisión del mercado eléctrico, la creación del Fondo de Transición Justa, el arancel ambiental, podemos hablar ahora de las políticas de defensa, la política agraria común, que claramente tiene singularidades en el marco de nuestro país, o la política pesquera. Y por lo tanto yo creo que hay un marco de áreas o de sectores donde merece la pena que Asturias tenga una voz, ¿no? y que los retos de Asturias vean el encauce de resolución en la Unión Europea. Y os voy a poner otro ejemplo. En la legislatura pasada se negoció el Fondo de Transición Justa. El Fondo de Transición Justa era una vieja reclamación de Asturias también para apoyar a las regiones en transición. Si uno fuese el ministro de Hacienda de España, teniendo en cuenta que España viene a contribuir en torno al 10% al presupuesto de la Unión Europea, y en España apenas hay, después lo han extendido la interpretación, pero había dos, es decir, Asturias, León, Teruel, poco más. De tal manera que Asturias hacía que recibiera solo el 3% del fondo. ¿Podemos delegar la negociación del Fondo de Transición a quien sabe que va a recibir el 70% menos de la aportación promedio que hace el presupuesto de la Unión Europea? Es decir, estas contradicciones yo las vi, es decir, pasaron por mi mesa, ¿no? Cuando Asturias recibe pues un tercio de ese Fondo de Transición Justa y en mi opinión debería recibir más, porque después hubo ciertas interpretaciones por el camino. Por lo tanto, exige una presencia, exige un interés por lo que allí pasa. Y si no os he convencido con esto, voy a los últimos datos, que Guillermo, el consejero de Hacienda, y Ana también me ayudó. En fin, el presupuesto de Asturias. El presupuesto de Asturias del 2025. El presupuesto de Asturias son 6.600 millones o algo así. Bueno, tenemos de fondos europeos, que tal parece que cayeran del cielo, pero los fondos europeos son el resultado de reglamentos que se negocian. Es decir, no caen de ningún sitio. El dinero del Fondo de Transición hubo que negociar el reglamento en el Parlamento, en el Consejo. Pues tienes, vamos, no voy a repasar todos los fondos, pero en el presupuesto únicamente del Principado de Asturias hay en torno a 625 millones, es decir, casi un 10% del presupuesto del Principado de Asturias es financiación directa de esos reglamentos de los que os hablaba antes. No sé si es mucho o es poco, pero es que España invierte en Asturias también parte de estos fondos. Aquí es más difícil conocer los números, pero del FEDER hay otros 128 millones, del Fondo Social otros, es decir, hay otros casi 200 millones de fondos europeos que se ejecutan en Asturias a través del Estado, no a través de la comunidad autónoma. Es decir, ya estamos casi que doblando el porcentaje de representación del presupuesto del Principado de Asturias. Y si la inversión del DRI, que está paralizada, se hubiera hecho, sumamos otros 450 millones. Es decir, en fin, es cierto que el DRI es puntual y que no se gasta todo el mismo año, pero estamos hablando del 20, del 25%. Es decir, podemos dejar que los reglamentos que definen cómo se distribuyen, qué criterios se usan, cómo se reparten,
se negocien sin una presencia activa allí, yo creo que no. En fin, dicho esto, y ya sí que concluyo. Es decir, la actualidad también está complicada, ¿no? Es decir, como digo, González Zelaya os explicará más en detalle la actualidad. Yo hablaba de la actualidad hace unas semanas en La Viana, pero por no aburrir a algunos que repiten y para atenerme al título he preferido hablar de lo que se me pide en el fondo, ¿no? Pero si hablamos de toda la revisión de la política industrial, del plan del acero conocido ayer, de la política arancelaria, de cómo vamos a financiar la política de defensa, de qué va a ocurrir con el mercado de ETS o con el propio arancel ambiental, o cuál va a ser la financiación y el sistema de implementación de la próxima política agraria o de la política pesquera, yo creo que es importante y espero haberos convencido de que es necesario que Asturias esté en los sitios donde se decide, donde se toman las decisiones. Y es importante que Asturias esté en el Comité de las Regiones. Guillermo es miembro del Comité de las Regiones, asiste regularmente, algunos estamos en el Parlamento, pero en el Consejo seguimos, yo creo que sin articular suficientemente bien o no tan bien como otros estados, por ejemplo, como el alemán, la representación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Consejo. Aquí hay margen para poder avanzar. Y ese margen solo se avanzará si somos conscientes de que Europa no es una institución multinacional, intergubernamental, es una democracia, espero haberos convencido. Las normas que rigen nuestras vidas en una gran parte se deciden allí y son normas acumuladas durante décadas ya, que dan un acervo jurídico que otorga esa ciudadanía, aunque, como digo, muchas veces no las veamos porque no están en los medios de comunicación y por lo tanto, en este debate y en el debate en el que estamos ahora, de la autonomía estratégica con Trump y con Putin y en fin, y viendo cómo encontramos una salida, pues yo creo que habrá salida. Necesitamos que la gente sea consciente de esa realidad y dar la batalla también por Europa y por la democracia, que al final es lo mismo, y encontrar, como digo, un espacio de Asturias para Asturias en todo esto. Muchas gracias. Bueno, el interés sobre tus palabras está claro en las caras que estabais todos ahí con una atención impresionante. Supongo que tendréis preguntas y cuestiones que plantear. Jonás se ha ido mucho al recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí hoy, pero de los retos de Asturias en el marco de la Unión Europea hay algunos que tienen más que ver con ese conocimiento, pues con la información coyuntural que tenemos, que es al final lo que nos preocupa a algunos y algunas de las que estamos aquí. Así que, Jonás, es todo vuestro. Preguntas o reflexiones. A ver. Se ha dejado machacados. Preguntaría si después de lo que nos acabas de decir, si crees que lo que está pasando en el mundo, no ya en Europa, si lo que está pasando en el mundo va a cambiar ese escenario que tú nos dices para Asturias en Europa mucho. Va a cambiar mucho ese escenario. Es decir, eso a lo que tú apelas, esa ciudadanía. ¿Crees que esa implicación de Asturias en Europa se tendrá que producir de una forma distinta a la que tú nos planteabas? Sí, vamos. Yo he dicho al inicio que he intentado circunscribirme a lo que yo entendía que era el título de mi conferencia y dejar un espacio, ¿no?, para que tengamos ganas de escuchar a González Zelaya, que nos contará la situación en fin, en la que estamos. Yo espero que sí, como decías, ¿no? Yo espero que
Lo decía Mariví también, ¿no? La concentración está de fin de semana en Italia. Pues bueno, es una señal de que algo está pasando. Y yo creo que, vamos, he de decir que por primera vez en mi vida, el fin de semana pasado en Oviedo me paró alguna persona que no conocía para preguntarme hace 2 semanas, después de lo de Trump y Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Vamos, yo no soy una persona muy conocida, pero bueno, pero me pararon personas que no conocía preguntando, oye, ¿qué pasa? Es decir, ¿va a haber guerra? ¿No no va a haber guerra? Estamos ciertamente inquietados. Yo creo que hay una inquietud, como digo, desde la llegada de Trump, y más, quizá la verdad que ha habido lleva habiendo señales de lo que Trump quiere hacer desde hace meses, pero una amplia mayoría de las personas yo creo que o no han querido verlo, ¿sabes? O porque era tan relevante o tan complejo lo que nos llegaba que parecía mejor pensar que business as usual, ¿no? Que al final no iba a cambiar tanto, que Trump 1 no fue tan disruptivo, pero bueno, yo creo que las señales son evidentes, ¿no? Vamos, ya hay más que señales, ¿no? Y la guerra arancelaria quizás sea lo menos preocupante de todo lo que la administración Trump está diciendo de Europa, apoyando directamente a Alternativa por Alemania, o en fin, yo espero que sí. O sea, en fin, mi trabajo, una parte de mi trabajo es contar la Unión Europea. Es verdad que es difícil porque lo que estudiamos en el colegio es otra cosa, porque lo que recibimos de los medios de comunicación también, y yo creo que de verdad que no somos capaces de internalizar el 4-1 de las leyes, ¿sabes? No, y nadie nos las cuenta tampoco, porque claro, si alguien nos contara cómo se hacen esas 4 leyes, pues a lo mejor tiene mucho interés cómo se hacen, pero pues si pudiésemos leer en las noticias cómo se hacen, pues también ayudaríamos a crear ciudadanía. Pero ante la ola que nos viene, yo creo que la ciudadanía y la militancia en sentido amplio, la militancia por la democracia, va a ser central, porque bueno, ciertamente el futuro se ha vuelto muy, muy incierto. Sí, bueno, yo quiero felicitar a Jonás por su excelente conferencia y quiero reconocerle también aquí públicamente su gran trabajo por Asturias en la Unión Europea. También está el consejero aquí presente, el consejero de Hacienda. Es muy importante que estemos en el Comité de las Regiones con voz propia. Prometo que voy a repasar la historia de Prusia y de Bélgica, porque no me la conocía, Jonás, pero voy a repasarla. Pero realmente lo que nos importa seguramente a los que estamos en esta sala son los temas de futuro y los problemas que estamos teniendo en esta pequeña aldea no gala, pero sí asturiana, que es la nuestra, ¿no? Y quería plantearte 2 cuestiones. Me gustaría conocer tu opinión sobre 2 temas que son importantes, muy importantes para Asturias en este momento. El primero es, ¿qué va a pasar con la industria? ¿Y qué va a pasar con la energía? Por cierto, ya tenemos menos del 20% del PIB industrial y como no lo cuidemos va a seguir cayendo. Ahora mismo se están discutiendo muchos temas que son claves para un sector que es crítico en esta región y que ojalá lo siga siendo, como es la industria. Pero estamos asistiendo a momentos muy difíciles y hay temas encima de la mesa que pueden condicionar de forma importante el devenir de este sector en la región, ¿no? Y luego el tema energético es importante también porque Europa está tomando ha tomado unas decisiones años atrás que están condicionando fundamentalmente nuestra competitividad como industria y como sociedad también, ¿no? La energía es crítica, es básica. Hemos apostado por un camino que ahora parece ser que estamos replanteándonos, pero no tenemos muy claro hacia dónde queremos ir en este sentido. Me gustaría conocer tu opinión sobre estos 2 temas. Gracias. Sí. Santiago tiene la palabra. Gracias, Alberto. Sí, buenas tardes, Jonás. Yo lo que quería plantearte es si estamos acostumbrados... Espera, que te traigan el micrófono. En los últimos... Bueno, siempre hemos visto el proceso como un proceso
como un proceso de construcción. Estábamos construyendo un espacio político, un espacio económico. Bueno, mi impresión, no sé si está correcta o no, es como si últimamente y repentinamente esto se nos empieza a desmoronar un poco, ¿no? Parece que los acontecimientos nos han sorprendido y de repente esquemas que veíamos muy seguros, bueno, hablamos de la protección, la seguridad, todo eso se nos está yendo al carajo. O pensamos que se nos puede ir al carajo. Y luego la situación del triunfo y el auge de los nacionalismos y de la extrema derecha en toda Europa, bueno, lo que anuncia es que corremos el riesgo de ir a un proceso que ya no es constructivo de Europa, sino destructivo. Podemos tener ese riesgo. No sé, quiero conocer tu opinión al respecto porque me parece que cambia completamente el paradigma de lo que fueron los últimos años a los que yo y muchos estábamos acostumbrados. Bueno, sí, quizá sí, no voy a poder responderos con absoluta certidumbre a las preguntas que me hacéis, porque son preguntas que yo también me hago, ¿no? Simplemente puedo elaborar algo en torno a esas ideas, porque, no, reflexiones, ¿no? que son compartidas. Hablé de Alemania antes y del proceso de unificación alemana, Alberto, porque es apasionante y realmente la historia de esa unificación es bastante parecida a la de la propia Unión Europea. O sea, yo cuando conocí las instituciones, el funcionamiento, el poder del gobierno federal, el de los Länders, en fin, que no podían emitir deuda, no había impuestos. Es decir, Alemania se financiaba con contribuciones nacionales de los Länders, ¿no? Es decir, y seguía habiendo reyes y príncipes. Bueno, en fin, tiene su aquel. Y como decía, yo creo que era importante ayudar o intentar contribuir a dejar de ver es una Europa como una unión exclusiva de estados. Yo creo que es otra, como decía, es otra cosa. Sobre los debates del presente. Yo creo que la legislatura pasada empieza, en mi opinión, a haber un viraje en las instituciones europeas sobre la política industrial o sobre la política arancelaria, ¿vale? Es decir, hace 10 años hablar del arancel ambiental era anatema. La DigiTrade, que es la Dirección General de Comercio, pues siempre, es decir, tenía galas ser una dirección general profundamente librecambista, en fin, tampoco es que yo sea lo contrario, pero hay matices, ¿no? Y como digo, la legislatura pasada empezó a haber una revisión. Me preguntaba un periodista al inicio si era un cambio de ahora derivado de Trump, y yo creo que no, que el cambio de la política industrial, la reforma del mercado eléctrico, por ejemplo, es de la legislatura pasada, que permite sacar al gas del pool y que además permite los contratos de largo plazo o los facilita, que no han tenido desarrollo, ¿no? Y lo que ahora pretende la Comisión, es decir, la legislatura pasada facilitamos los contratos de largo plazo para tener precios estables. Este mercado no acaba de dinamizarse, vamos a meter al Banco Europeo de Inversiones a dar garantías sobre esos contratos de largo plazo para ver si dinamizamos ese mercado. Puede ser, es decir, es hacer algo, no sé si va a ser la solución que se meta al BEI, pero yo creo que la banca pública tiene a veces el papel de crear mercados, ¿no? Y este es un mercado, el de las garantías sobre los precios de la electricidad, que no existe, aunque queramos que exista, y el Banco Europeo de Inversiones tiene la posibilidad de crear de ayudar a construir ese mercado. Y como digo, lo que ha habido es una aceleración de la política industrial, de la política energética, y ahora también con una política industrial que también es una política de defensa, ¿no? que es lo que es nuevo. O sea, no es nuevo la política industrial. Es decir, Trump no induce la política industrial de Europa, lo que induce es la política de defensa dentro del marco de la política industrial. Entonces, lo que yo puedo decir es que en estos momentos hay una conciencia clara de la situación crítica de importantes sectores estratégicos para Europa. El acero es uno de ellos, pero no solo. Y hay una determinación política de ayudar, una determinación europea de ayudar. ¿En qué medida esto va a resolver todos los problemas? Pues hay algunas cuestiones que pasan por los estados, ¿no? Y aquí esto es uno de los grandes interrogantes, no solamente con el precio de la energía, por ejemplo, con los peajes,
ya es una decisión de los Estados miembros, ¿no? Sino, por ejemplo, también con la financiación de la política de defensa, que también genera, porque al final estamos jugando con la integridad del mercado único, si financiamos todo esto de manera descentralizada. Entonces, ahí está por ver. Entonces, lo que yo percibo es, como digo, es un compromiso firme de ayudar, de contribuir, cuando hace unos años pues esto era un problema lateral. ¿Sabes? Nosotros, es decir, las instituciones comunitarias hacen políticas horizontales y cada sector que busque su hueco. Y yo creo que esto ¿no? Se ha movido el péndulo y estamos en otra cosa, veremos a ver. Yo tengo mis inquietudes, obviamente como todos, veremos a ver. Y sobre los nacionalismos o sea, yo comparto la misma percepción de caída de una historia, ¿no? De hecho, la gente de mi generación, que crecimos en los 90, pensábamos que íbamos a vivir en otro mundo, ¿no? Donde cada vez iba a haber más democracias, donde la Unión Europea iba a ser replicada en otros continentes, donde el estado del bienestar iba a ir creciendo. Este mundo ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos es en ver en qué medida todos los europeos juntos, que seguimos siendo 450 millones de personas, con una de las rentas per cápita más altas del mundo, con unos estados de bienestar desarrollados en unos sitios más y en otros menos, todo hay que decirlo, pues si somos capaces de defender todo eso juntos, porque realmente ante todas estas amenazas hay un margen de mejora bestial. O sea, el otro día, cuando Putin invade Ucrania, o sea, Ucrania resiste 48, 72 horas, pero Ucrania sola no puede resistir 3 años. O sea, Europa puede responder a Trump y a Putin y no solamente resistir, sino mejorar. Es que se puede hacer. O sea, se puede consolidar el mercado único, podemos tener unas políticas arancelarias, la gente puede ver mejor la democracia europea de la que lo ve en la actualidad, está en nuestras manos. Pero bueno, necesitamos también ciudadanos y ciudadanas que sean conscientes de eso. Y para eso estamos aquí. Y eso cada vez es más fundamental. Carmen. No quiero cambiar de tercio, pero bueno, como sé que eres sensible a lo que te voy a preguntar y vas a contestar, el reto también es la igualdad, ¿no? Quiero decir que si por algo estamos aquí y estamos de esta manera, pues es porque también las políticas europeas han incentivado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿tú eso ahora cómo lo ves? Porque siendo un reto para Europa, será un reto también para Asturias, porque digo yo que habrá alguna parte de estos valores democráticos, de igualdad, europeos, sobre los que también habrá que pensar y reflexionar. Nada, pero eso simplemente, para no solo hablar de todo lo que hablaste, que es importante, pero para mí creo que también. Sí. Vamos, hay un dato que es importante que también tengáis en la cabeza. Esta semana, vamos, en el Parlamento Europeo, en estos momentos, en torno cerca del 30%, entre un 25 y un 29% de los diputados y diputadas son antieuropeos y ultraderechistas. Unos son putinistas, otros son trumpistas, pero son casi un tercio del Parlamento. Y no solamente son un tercio del Parlamento, sino que están en muchos gobiernos. En algunos llamando mucho la atención, en otros más discretos, esperando a ver por dónde decanta. Yo creo que la embestida de Donald Trump a la Unión Europea ha sido tan bestial que incluso algunas que querían jugar o que pensaban que estaban llamadas a jugar un cierto, en fin, a pivotar, ¿no? Y estoy pensando en Meloni, fundamentalmente pues, está descolocada, porque en fin, ha ido demasiado lejos todo esto, ¿no? Y claro, cuando decimos eso, lo que está en juego es la democracia, es la igualdad, es la cohesión social, es el modelo europeo de vida. Y ese modelo europeo pues incorpora, ¿no? la igualdad en su conjunto, ¿no? Los europeos queremos vivir en sociedades más cohesionadas que otras jurisdicciones, ¿no? Obviamente hay
hay una pluralidad de opiniones, pero aún en la pluralidad hay unos valores europeos, ¿no? que son ampliamente compartidos. Pero es verdad que en estos momentos hay pues, muchos y muchas, en muchos sitios, que que han comprado el discurso trumpista en general, o el putinista, u otros aún peores, y hay que combatirlos. Y que por lo tanto, quizá Europa durante mucho tiempo era una cosa que estaba ahí, que cuando hacía cosas bien nos parecía bien, si hacía cosas que no nos gustaban, pues bueno, nos distanciábamos del propio proyecto, pero estamos llegando en un momento, y también un poco como decía Santiago, de necesidad de reivindicar lo que tenemos y lo que queremos seguir siendo, ¿no? Y a eso estamos emplazados todos. Pero también tenemos que ser conscientes, como digo, yo me acuerdo cuando la extrema derecha, hace algunos años, la extrema derecha, como sabéis, pedía sacar a los países de la Unión Europea. En algunos sitios lo hicieron y consiguieron que el Partido Conservador se destrozara absolutamente, igual que se destrozó el Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Yo cené una vez, en fin, después del Brexit, con una amiga diputada Tory, conservadora británica, que acabó llorando. Me decía, yo soy conservadora y no me reconozco ni en este partido, ni en este país, ni en nada de todo esto. O sea, es ley y orden, tradición, y esto es todo un disparate. Entonces, quiero decir, decía que querían sacar a los países de la Unión Europea. Le Pen hace ya años que dejó de decir lo de sacar a los países de la Unión Europea, empezó a decir sacar a Francia del euro. Hace ya años también que dejó de decir que quiere sacar a Francia del euro. Y como eso están otros, ¿no? Entonces, esta gente en su día estaba en contra de la Unión Europea porque realmente la Unión Europea es un ancla a las democracias en nuestros países bestial. Y es un ancla que, por ejemplo, yo cuando fueron los líos en octubre en Cataluña, hace ya algunos años, realmente percibí que el anclaje de nuestro país en la democracia europea evitaba escenarios sustancialmente peores de los que vivimos, que ya fueron complicados, críticos y difíciles. Pero tengo el convencimiento firme que fuera de la Unión Europea la situación podría haber ido bastante peor. Tengo la firme convicción. Y la Unión Europea, en su conjunto, ¿sabes? Los hechos, los usos y costumbres y ese marco normativo, jurídico, constitucional, o como queramos llamarlo, es un ancla para las democracias. Y por eso estaban en contra o estaban a favor de sacar a sus países de la Unión Europea. La diferencia es que ahora empiezan a ver que tienen poder. ¿Sabes? Que son el 25, el 26, el 27% del Parlamento, que tienen varios jefes de Estado en el Consejo, varios ministros en el Consejo de la UE. Y entonces, claro, cuando ya tienes un poder que no es decir, que no mandan ellos, pero tienen un poder de influencia o de tensión importante, tu aproximación a la Unión Europea ya es otra, ya nadie quiere salirse. Lo que están haciendo es dando la batalla por intentar controlarla. Y de momento estamos resistiendo, pero con un gobierno de gran coalición en Alemania, con otro gobierno de gran coalición en Austria, en fin, resistiendo en Rumanía. La situación de Rumanía es muy compleja y no voy a hablar de ello porque realmente no sé muy bien qué decir, pero es muy, muy compleja. En Polonia festejamos hace un año la victoria de Donald Tusk, el líder del PP polaco, apoyado por todos los demócratas en Polonia, y hay elecciones presidenciales esta primavera donde Elon Musk y sus amigos ya están haciendo la campaña en redes sociales, y veremos a ver si hay una vuelta a Ley y Justicia o no. La situación es muy... En fin, no sabemos. Es decir, el paso a favor de Europa y de la democracia que dieron los polacos hace un año, pues está en entredicho. Entonces, bueno, que es como digo, que seamos... En fin, que todo está en juego. O sea, quizá hay una generación que sea... Vamos, de la que yo participo, que pensaba que había cosas que serían ahí para siempre, ¿no? Y quizá eso explica también comportamientos y carreras profesionales y la relación con la política que tiene que cambiar, claro, que tiene que cambiar porque ya no podemos dar por hecho cosas que creíamos que venían de serie. Sí, muy bien. ¿Alguna cuestión más?
Pues bueno, yo creo que llevamos 1 hora y media. Sí, hay una última intervención. Sí, bueno, voy a ser breve. Es como una continuación de lo que dijo un contertulio aquí a mi izquierda. Se trata de los nacionalismos excluyentes. Yo quería preguntar si se hace algo de forma didáctica para convencerlos de los inconvenientes que tienen una separación. En España concretamente tenemos el País Vasco y Cataluña, que es una miopía mental por su parte, es una idea ombliguista y porque quieren ser cabezas de ratón. Un ejemplo que voy a poner en didáctico: si ahora Estados Unidos se dividiera en 50 estados, sería nada, serían 50 ratones. Y eso no lo tiene en cuenta. Tampoco tiene en cuenta los gastos que le supone el crear un ejército, un servicio de inteligencia, todos los gastos de las embajadas, que eso supondría pues probablemente cientos de millones de euros. Y eso sería una deuda que tendrían que pagar durante probablemente 2 generaciones. Y eso no lo dicen. Dicen solamente, quieren dar a entender que va a ser todo muy bien, que va a ser todo un Edén, pero es mentira. No es cierto más. No, lo que explica en la base de la propia Unión Europea es la trascendencia de todas esas fronteras, ¿no? Como decía antes. Y, en fin, pues como ha dicho, pues todas esas historietas, ¿no?, ultranacionalistas, pues tienen poco sentido. Sí. Una última pregunta, una última reflexión. ¿Cuáles son los anticuerpos que tenemos que generar en Europa para defendernos en todas estas situaciones? ¿Cuáles crees que son prioritarios? A ver, yo una de las frustraciones que tengo es que aquí en Avilés, por ejemplo, en los últimos 3 años, hemos invertido casi 26, 27 millones de la Unión Europea, de fondos europeos, en arreglar edificios, calles, en generar una inversión que de otra manera hubiera sido imposible, y es muy difícil trasladar esa percepción a los ciudadanos desde ese sentido de la pertenencia que tú decías. Y además ahora tenemos caballos de Troya adentro. Supongo además que en toda esa estrategia de Putin pues triunfará aquella máxima de Lenin de agudizar las contradicciones del adversario y meternos caballos de Troya, esto de Rumanía que decías, y bueno, y que además... Y luego está que yo creo que una de las cosas que más daño hace a alguno de los grandes oligarcas tecnológicos es precisamente nuestro sistema de reglamentación, que les molesta tremendamente y que influye en Trump. Entonces, ante todo ese panorama, ¿cuáles son los anticuerpos? Una buena pregunta. No sé qué decirte. Es muy difícil esa pregunta. No sé, ciudadanía, ¿no? Es decir, de trabajo de campo, explicar, atender, no sé, en fin, militancia democrática, no sé, todo lo que podamos, no dejar ningún comentario por pasado, no dejar, vamos, no sé, pues pelear. Sí. Muy bien, pues ¿no? Porque yo creo que merece la pena y ahí estamos. Y bueno, la Fundación va a pelear. La próxima conferencia, quiero recordar aquí, que es el futuro del multilateralismo, a la que hacía referencia Jonás, con Arantxa González Laya, que bueno, sabéis que fue ministra y que además es una gran experta en la Unión. No, yo tengo aquí. Lo estoy diciendo fatal. A ver, es que es lo que tengo aquí. El 3 de abril. ¿Dónde? En Gijón. Arantxa. Muy bien. Pues ahí nos vemos.